Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar la química. Nuestro tema para hoy entonces en ICFEX Fundamentos es el comparativo entre los conceptos de cambio físico y cambio químico. Miremos entonces qué ocurre con esos dos conceptos. El primer concepto de ellos es el cambio físico, que lo podemos definir como el proceso en el cual no varía la composición química de la materia. ¿A qué hace referencia ese concepto? La imagen nos lo ilustra de la mejor manera. Tenemos un sólido, tenemos ese sólido que puede interconvertirse a un líquido y ese líquido que puede interconvertirse a un gas. Yo puedo estar hablando, por ejemplo, de agua en estado sólido, que al someterla a calentamiento o suministrarle energía, la convierto en un líquido. Y este líquido a su vez, o agua líquida en el ejemplo que estamos dando, también puedo seguirle calentando para llevarlo al estado gaseoso. De esa manera, cuando ocurre esa transición entre un estado de la materia y otro estado de la materia y la sustancia sigue siendo la misma, hablamos de un cambio físico. Observen que en el ejemplo que les estoy dando, en todos los tres estados sigue siendo agua, es decir, la composición química molecular del H2O sigue siendo el mismo. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso o cambio físico. Y recordando que para ir de sólido a gaseoso, pues debo aumentar, suministrar calentamiento. Y en ese proceso, pues hay dos puntos muy importantes que se analizan, que es lo que se llama el punto de fusión, que es la temperatura o valor de temperatura en el cual la sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Y de manera similar, el punto de ebullición es el valor de temperatura en el cual la sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. De manera similar, yo puedo devolverme en este proceso, es decir, del gas yo puedo pasarlo al líquido y del líquido lo puedo pasar al estado sólido y en ese caso pues ya no hago calentamiento, sino que ya lo que genero es enfriamiento. Y allí tengo entonces básicamente los tres estados de la materia y la relación con el concepto de cambio físico. Veamos entonces mediante este simulador qué es lo que ocurre desde el punto de vista energético con nuestros cambios de fase, en especial con el cambio de fase de líquido a estado gaseoso y de líquido a estado sólido. Vamos a tomar entonces un recipiente con agua, vamos a ponerle un termómetro para mirar el cambio en la temperatura y vamos a empezar a suministrar calor. Al suministrar calor mediante esta fuente, ¿cierto?, de energía, entonces lo que está ocurriendo es eso, que empezamos a introducirle a nuestro sistema energía, que nos lo está proporcionando la fuente. Cuando empezamos a suministrar entonces esa energía, llega un momento en que la temperatura llega hasta un punto que en este caso dijimos anteriormente que se llama la temperatura de ebullición, que es el valor de temperatura en el cual la sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Y eso ocurre porque nuestro sistema ha adquirido la suficiente energía para poder hacer ese cambio de fase. Observen que nuestra agua está pasando del estado líquido al estado gaseoso y también está perdiendo energía en forma de calor. Eso es básicamente lo que ocurre desde una forma esquemática con nuestra energía. Podemos hacer lo mismo en un proceso de enfriamiento a ver qué es lo que ocurre. Miremoslo a ver. Vamos a tomar nuestro recipiente con agua, vamos a colocar el termómetro para medir la temperatura y vamos a empezar a hacer el proceso de enfriamiento. Al hacer el proceso de enfriamiento lo que estamos haciendo es retirar energía del sistema, pues en este caso me refiero al sistema de nuestra agua líquida, y si ese proceso pues es suficiente, llegará un momento en que nuestra agua líquida se va a convertir en agua en estado sólido. Lo que quiero que evidencien allí es cómo ocurre la transferencia de energía y cómo esa transferencia de energía permite que se den los cambios de estado. ¿Qué tenemos que recordar también? Que cada uno de estos cambios pues, recibe un nombre puntual que nos lo muestra el esquema del lado derecho. Este esquema, ¿a qué nos recuerda? Entonces tenemos los tres estados y la forma de analizarlo es que miramos que el estado sólido al estado líquido, el proceso recibe el nombre de fusión. Del estado líquido al estado gaseoso recibe el nombre de vaporización o ebullición.
Y si yo paso del estado sólido directamente al estado gaseoso, perdón, recibe el nombre de sublimación. Recordando que de sólido hasta gaseoso debo hacer calentamiento o suministrar energía. De manera similar, hago el análisis si me quiero devolver. Si estoy en estado gaseoso y lo quiero pasar a estado líquido, el proceso recibe el nombre de condensación. Y si estoy en estado líquido y quiero pasar a estado sólido, recibe el nombre de solidificación. También se puede pasar directamente desde el estado gaseoso al estado sólido y eso recibe el nombre de sublimación inversa. En cuanto al concepto de cambio químico, tenemos lo siguiente: proceso en el cual sí varía la composición química de la materia. Aquí, a diferencia del cambio físico, sí hay una alteración de las propiedades químicas de la sustancia en cuestión. Miremos este ejemplo. Tenemos el hierro metálico en presencia de oxígeno y también la humedad que está en el aire, y este proceso hace de que este hierro se convierta en un óxido, que es conocido como el óxido de hierro, en este caso óxido de hierro 3 o óxido férrico. Y esto, si yo lo analizo y lo miro al detalle allí, pues voy a darme cuenta de que este hierro que tengo acá es diferente en propiedades a este hierro que tengo acá. ¿Por qué? Porque este hierro que me dio como producto de este proceso químico que suele llamarse reacción es un hierro que está asociado con oxígeno, ¿sí? Está combinado con oxígeno y sus propiedades químicas han cambiado a este hierro que es hierro metálico. Por lo tanto, cuando eso ocurre, que las sustancias iniciales se convierten en una sustancia nueva, recibe el nombre, este proceso, de proceso químico, cambio químico o reacción química. De esta manera tenemos entonces el comparativo entre el concepto de cambio químico y cambio físico.